Humilde escuelita de la Ferrer fue estafada por un directivo de la cooperadora. ¿Cómo es posible? Vía satélite, día crucial para el futuro de Chile. Hoy se vota por el sí o por el no. De las respuestas de los chilenos depende la continuidad de Pinochet. La más completa información en directo por nuestros enviados especiales, Nicolás Casanseu, José Luis Merallo Núñez. Son legisladores de diversas naciones, tanto del bloque occidental como del bloque socialista. Y nosotros vamos a tener en el curso de esta primera edición de Tele2 Informa una comunicación vía satélite con nuestros enviados a Chile para que nos den el panorama de hasta ahora cómo se está desarrollando el plebiscito. Volvamos al tema del paro de los señaleros, también en el Sarmiento. Plaza 11, Ferrocarril Sarmiento. El descontento salarial de los señaleros ha paralizado los servicios urbanos y suburbanos. El panorama es desierto. Sin embargo, lentamente y con mucho tiempo de anticipación, la gente trata de ocupar su lugar. Evitan perder el primer tren. Me puso por un lado furiosa y por el otro lado con una gran desazón, con una enorme tristeza. El director de la zona sanitaria número 1 de la provincia, este cable está fechado en Resistencia, Chaco, Santiago Montaldo, reveló que existen 25.000 niños desnutridos en el territorio chaqueño. O sea, a ver si nos entendemos, existe 25.000 niños que tienen hambre desde siempre. Porque para llegar a un grado de nutrición es porque no han sido alimentados como corresponde nunca. Montaldo indicó que... Está carenciada. 10 millones de personas, pero dejemos eso. Vengo a lo que decía Pinky a raíz de esto. Hoy hay 130.000 jubilados de la capital que están sin asistencia médica. ¿Sabe por qué? Porque el PAMI, el doctor Armendani, me consta que es un hombre de bien, no tengo nada contra él, no puede pagar. No puede pagar ni a las clínicas ni a los sanatorios privados. Por lo tanto, no los reciben. Por lo tanto, las 5.000 asistencias diarias no se pueden cumplir para los jubilados. Y las 200 internaciones diarias no se pueden hacer. Y entonces, señores, ¿dónde vamos? Eso es lo que yo quiero preguntar. Le digo directamente a usted, al secretario de Hacienda, doctor Broderson. Doctor, ya está bien, ¿eh? Yo me parece que está bien. Yo vengo requiriéndole desde acá, desde esta misma tribuna, desde hace mucho tiempo, que usted tiene la obligación de dar una investigación concreta de dónde están los fondos que votó el Congreso y que se nos descuentan a nosotros a través del gas, del teléfono y de los combustibles. Pero no parte de los fondos, todos los fondos que deben ir a los jubilados y que no van. Repito, no van. Usted tiene la obligación de dar una investigación concreta sobre esto, hacer una investigación y dar un documento explicando concretamente dónde está. Y que se pague ya directamente a estas clínicas y sanatorios privados. Pública de Chile, donde, como ustedes saben, hoy se realiza el plebiscito nacional. Muruá dijo en declaraciones a la prensa en el aeropuerto que se debe escrupulosamente respetar la libertad de expresión de los chilenos y no interferir en este día del comicio. El ex primer ministro del presidente François Mitterrand, que a las 11:20 de la mañana continuó en vuelo de Air France hacia Chile para asistir al día comicial, afirmó por último que tiene la esperanza de que todo saldrá bien en la expresión del voto de libertad. Justamente estamos esperando, en unos minutos más vamos a tener la comunicación. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Casanseu? ¿Su nota? Vamos a mostrarla, por favor. Anoche reinaba una tensa calma en todo Chile cuando faltaban pocas horas para que entrase en funcionamiento el histórico plebiscito que va a decidir, en última instancia, la continuación en el poder o no del general Augusto Pinochet. También hubo una serie de cortes de luz en el centro y en los suburbios de Santiago que crearon un motivo de intranquilidad en la población.
La policía del régimen atribuyó el apagón a atentados concretados con bombas contra torres de alta tensión. Las encuestas muestran perspectivas contradictorias dependiendo de la fuente. Las dos se adjudican el triunfo con el 52% de los votos. Las mesas se abrieron hoy a las 7 de la mañana y se estima que votarán alrededor de 7.400.000 ciudadanos chilenos. Los primeros resultados se van a conocer recién a partir de las 6 de la tarde. Con relación al temor existente de algún atentado, el general Pinochet dijo: a quienes provoquen desórdenes durante el plebiscito, les voy a dar con todo lo que tengo. En minutos más vamos a tener la comunicación directa con Nicolás Casanseu. Los azules toman Constitución ante la mirada impávida de los civiles preocupados porque no circulan los trenes. Los regimientos de infantería, 1 de Patricios y 3 de la Tablada, en apoyo de los generales Lorio y Lavairú, ofrecen resistencia a la caballería, tanto en Constitución como en los parques Lezama y Chacabuco. Los civiles abandonan sus hogares o buscan refugio en el sótano de los edificios, temiendo lo peor. Pero solo se trata de escaramuzas. En algunos casos hay muertos. También hay ladrones detenidos. Guido sigue al frente del gobierno. En Campo de Mayo, Onganía saluda a la oficialidad y Monseñor Cayano visita a los heridos internados en el hospital militar. La calma renace. Tanques y tropas regresan a sus cuarteles. Pero el mapa político ya no será el mismo. Campo de Mayo ha ganado. Los azules imprimen su marca al gobierno. Se llamará a elecciones, habrá un gobierno civil, los militares se subordinarán al mismo. Los generales triunfantes, los que mencionamos antes, influirán decisivamente en los acontecimientos posteriores. Incluso renegando de sus anteriores posturas. Y ahora sí estamos en compañía de Roberto Di Sandro y de Osvaldo Piñero. Roberto Di Sandro, el decano de los periodistas de la Casa de Gobierno, y Osvaldo Piñero también. ¿Qué tal? ¿Cuántos años hace que están en Casa de Gobierno los dos? 45 y 41. Maravilla. Basta. ¿Se acuerdan de esos difíciles 6 días? Hubo bombardeos sobre algunas ciudades, no bombardeos, sino enfrentamientos de aviones, tanques, hubo heridos, muertos. Recordamos una conferencia de prensa de Alzogaray en la explanada de Casa de Gobierno. Porque ¿El general o...? No, el ingeniero Álvaro Alzogaray. Porque había dos. Había dos, sí, claro, está bien aclarado eso. En la explanada de Casa de Gobierno, precisamente, que era enlace entre Azules Colorado y el gobierno, y Guido, diciendo que estaba brava la cosa, ¿no es cierto? Luego las cosas se fueron calmando un poco después del triunfo de los azules, ¿no es cierto? Y eso es lo que vivíamos ahora. Ahora, antes de llegar al triunfo de los azules, porque estamos en esos 6 días tan complicados, ¿cómo era, Piñero, el clima que se vivía dentro de Casa de Gobierno, no? Bueno, el clima era de nerviosismo permanente porque incluso se hacían reuniones durante todo el día. Es decir, a mediodía, a la tarde, a la noche, incluso de madrugada. Y Guido atendía todas las inquietudes de los mandos militares sin saber qué hacer. Bueno, ¿él tenía poder como para hacer algo? No había mucho poder. No había poder. Estaba manejado de atrás, era manejado por las Fuerzas Armadas, por sectores de las Fuerzas Armadas. Lo que ocurría en Casa de Gobierno, Pinky,
es que eran las 5 o 6 de la mañana, se apagaban las luces a la noche porque creían que iban a bombardear permanentemente la Casa de Gobierno, y el presidente provisional, José María Guido, que puso la cara ahí, evidentemente, era el que trataba de apaciguar los ánimos, y era una época muy difícil. Nosotros permanecíamos casi permanentemente ahí en Gobierno, y creíamos que había un golpe a cada momento. ¿Él llega a renunciar frente a la Marina, como se dijo? No, yo creo que nunca renunció. Él tenía el propósito de hacerlo por las presiones que recibía. Es decir, no se podía gobernar así. Entonces, él amenazó con renunciar al cargo de presidente de la República, que por otra parte, hay mucha gente que se olvida que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora comandante, nada más. Y entonces tiene toda la autoridad, no solamente la autoridad política que le da el civilismo, sino también la autoridad que le da el hecho de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas por la Constitución Nacional. Claro, de todas maneras la situación ya era sumamente irregular porque Guido accede a la presidencia, porque se saca a Frondizi, el que había sido elegido vicepresidente de la Nación había renunciado en un principio, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo se llamaba? Alejandro Gómez. Alejandro Gómez. Eso fue la época de Frondizi. Y entonces Guido es un poco traído así de la vicepresidencia del Senado. ¿Vos sabés cómo llega Guido a la Casa de Gobierno? Contámelo. Él llega jurando ante la Corte Suprema de Justicia, ante el doctor Ollanarte. Esto se produce cuando lo derrocan a Frondizi. Días después aparece en la Casa de Gobierno el general Poggi. ¿Te cuento una anécdota? Sí, cómo no, eso quiero. El general Poggi era el comandante en jefe del ejército en ese momento. Entra a la Casa de Gobierno, Cleman era el secretario de Marina y Rojas Silveira era el secretario de Aeronáutica. En esas horas en que se derroca a Frondizi, ese tiempo aparece Poggi como casi jefe del golpe ese que se produce contra Arturo Frondizi. Entra a la Casa de Gobierno, se dirige hacia su despacho, gira a la derecha, abre una puerta, una gran puerta que ve ahí, casi se cae al vacío, porque era una ventana. No, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Claro, porque hay un espacio de caminata, de pasillo, hay que girar, y la ventana es muy grande y parece una puerta. Entonces está ahora así, porque cualquiera que venga tiene puerta. Abre así, se encuentra con la escalera, casi se va abajo. Llega al despacho, y entonces, el primer acto de gobierno, ¿sabes cuál es? Al despacho del presidente. No. Del presidente, sí. Sí, todavía no había llegado al despacho. En el pasillo que hay hacia el despacho presidencial había un sillón. Entonces, la única gente que había en Casa de Gobierno eran ordenanzas, porque todo el mundo había disparado, por el miedo que había. Y entonces, el general Poggi pide un vaso de agua y una aspirina, porque le dolía la cabeza. Fue el primer acto de gobierno. Fue el primer acto de gobierno. Son cosas, son anécdotas. ¿Se sentó en ese sillón o siguió? Se sentó en ese sillón, claro. Estuvo un rato. No conocía la Casa pero de Gobierno. nunca llegó al despacho presidencial. ¿Ah, porque no? Claro. Porque además, a las pocas horas al día siguiente se había jurado Guido, así que vino Guido a la Casa de Gobierno, claro. Y se hizo cargo de... Le ganaron de mano. El cargo que le correspondía. Ahora nos reímos, pero qué dramático. Qué momento. Dramático, muy dramático. Bueno, volvamos a ese enfrentamiento, que no fue el primero, ¿no?, entre azules y colorados, pero fue el de mayor envergadura. De mayor envergadura, sí. Evidentemente, y más se notó, por ejemplo, nosotros estamos en la Casa de Gobierno, se notó más en Constitución, en la zona de Constitución, y ese se observaba sobrevuelo de aviones. Enfrentamientos en el aire, inclusive, en la que hubo tanques, muertos. Sí. Hubo muertos. Era un clima. Después se medía, porque hubo pronunciamientos del interior del país, por ejemplo, el caso de Turanzo Montero, que creo que estaba, no sé si por Tucumán o dónde, que aparentemente llevaba la voz cantante de los colorados. Este hombre se pronunció y se vino hacia Buenos Aires a hablar con Guido y a decirle de las inquietudes que tenían algunos militares que pertenecían, digamos, a su bando. Prácticamente él se constituyó en el jefe de los colorados. Exacto. Y hizo varios planteos. Nosotros hemos visto muchas veces en la Casa de Gobierno y venía a hacer planteos directos. Nosotros en la Casa de Gobierno, Pinky, vivíamos momentos dramáticos
Yo pienso, perdóname que te Sí, cómo no. interrumpa, Lisandro, pero recién lo veíamos en el documental. Los tanques salen hacia Plaza de Mayo. Sí. Y ustedes efectivamente. eran conscientes de eso. Por supuesto. Y había tanques que inclusive pasaron por el lado de Leandro Alem, atrás de la Casa de Gobierno. Y pues éramos tan conscientes que había apagones a la noche porque creían que iban a bombardear la Casa de Gobierno. Ya habíamos vivido un bombardeo hacía años atrás, ¿no? ¿Y qué hacían en esas circunstancias los periodistas de la sala? ¿Se Y iban, no se quedaban, prendían una vela, no, cerraban la tratábamos de que no ventana? bombardearan, pero teníamos que estar constantemente allí pasando la información. Para eso estamos en gobierno y teníamos los teléfonos y venían los fotógrafos también. Es decir, todo tipo de notas se hacía. en la Casa de Gobierno hay un jefe de seguridad que aconseja a la gente dejar su lugar de trabajo, irse de la Casa de Gobierno porque puede ocurrir cualquier acontecimiento. Nosotros los periodistas nunca nos pudimos, no dejábamos de quedarnos o escondernos en alguna oficina para transmitir qué era lo que pasaba. Había Así alguien que que hasta se corríamos bañaba. todos los riesgos. ¿Cómo se bañaban? Algún periodista que se bañaba. Como nos quedábamos tantas horas ahí, iba a un baño que había en el Ministerio de Defensa, sacaba la ropa, se bañaba, se volvía a secar y seguía trabajando. Muchas cosas de eso. ¿Y qué comían? Bueno, de afuera nos traían, de afuera, de la Casa de Gobierno, por las ventanas, nos traían algunos sándwiches, alguna gente amiga que estaba por ¿Y querer por qué saber por qué las pasaba. ventanas? ¿No podían entrar por la Porque a puerta? veces No, se las podía puertas entrar, ¿no? estaban cerradas. Ah. Las de Balcarce Clausuradas. 50, las de Esplanada estaban totalmente clausuradas y las de Paseo Colón también. Ahí no entraba nadie, ni salía nadie si no tenía una orden Otra especial. anécdota. Sí, Otra sí. anécdota. ¿Puede ser? Sí, sí. En ese interín de que iba a asumir Guido, llegó una columna de gente uniformada de las Fuerzas Armadas. Como no había nadie en Casa de Gobierno en ese momento, abrieron la puerta, estábamos nosotros en la explanada y preguntaron quién está adentro, nadie. Bueno, entonces venimos mañana a tomar la Casa de Gobierno, dijeron. ¿Cómo venimos mañana a tomar la Casa de Gobierno? Claro. Como no había nadie para recibirlo, dijeron, venimos mañana. Y se fueron. Nosotros fuimos los que lo recibimos. No había nadie en gobierno a esa hora. Eran las 10 de la noche, no sé. Son cosas. Son cosas que pasan. Ahora, ¿qué más recuerdan sobre ese enfrentamiento entre azules y colorados, no? El enfrentamiento no se veía mucho en gobierno, solamente Bueno, la repercusión en Casa de sí. Gobierno. Pero era muy dramático. Es evidente que había informes que venían de Ejército, Marina y Aeronáutica. Como lo Porque la dice... situación era muy particular, Sí, ¿verdad? claro. Porque los que se decían en defensa del orden eran los que se levantaron. Claro. Claro. Se cambiaban los roles. los roles. Se entremezclaron muchas cosas, es evidente. Es decir, el dominio azul se produce una vez que la aeronáutica se pronuncia también Claro. a favor de los azules. Dice, ya era fuerte la cosa. Entonces, la Marina se mantiene neutral, entonces, evidentemente, el triunfo azul... Sumaron. ¿Cuántos tanques tenés vos? ¿Cuántos tengo Se yo? hacía ¿Cuántas ese tipo piezas de ahí suma, tenés? es posible. No, acá Es hay posible, es una posible. una cosa que es terminante. La fuerza siempre la tiene el ejército, Claro. porque Claro. son más. Porque, Pero como ocupan- dice Pin, que también tiene razón, se sumaba mucho. ¿Cuántos Sí. hombres tenés vos? ¿Cuántos hombres tenemos nosotros? Sí, pero... Pero eran momentos muy dramáticos, muy difíciles. Uno a la distancia... el episodio Por del eso. golpe de Estado, todos. Por eso, Todos. ¿Cuántos golpes de Estado tuvo el doctor Arturo Frondizi? 34. Bueno, vos lo sabías. Bueno, planteos militares, ¿no? Golpe tuvo uno, Planteo que fue el que lo derrocó. Exacto. Bueno, Piñero y Lisandro, les agradezco muchísimo que hayan venido a acompañarnos en la década del 60 y a recordar todas estas cosas que tanta importancia tienen para reconstruir nuestra historia. Cuando terminemos y estemos fuera de cámara, te contamos todas las anécdotas que tienen alrededor de 45 años. Ah, la dejamos para otra década. Yo creí que me iban a contar Fuera de anécdotas cámara. sobre este tema y entonces me iba a enojar ahora. Muchas gracias. Gracias a los dos. Muchas gracias, Pinky. Seguimos en la década del 60. Hasta hace media hora casi exactamente. Santiago y Gran Santiago por el sí el 47% y por el no el 53%. En Valparaíso por el sí el 49% y por el no el 51%. En la zona norte, Sí, por el sí el 64%, por el no el 36%. Y en la zona sur, por el sí 59%, por el no 41%. Debemos indicar, aquí tenemos ya con números, por ejemplo, la isla Juan Fernández, 2 mesas escrutadas.
sobre un sí, para el sí 111 votos, para el no 25. Repito, Isla Juan Fernández, ya comenzamos a tener números de las mesas escrutadas. Lo que le dábamos a conocer recién eran una estimación global en porcentaje. Acerca del 70% del padrón dice con 5.300.000 votantes. Pero para mayores precisiones ya comenzamos a conversar con Nicolás Casanseu. Nicolás, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, Juan Carlos. Con respecto a las cifras que ustedes daban recientemente, en las que corresponden a Santiago, Gran Santiago, Valparaíso, zona norte y zona sur, son exactamente las que tenemos en este momento aquí. Puedo agregarles algunas otras cifras. Por ejemplo, en Punta Arenas triunfó el no con 197 votos contra 94 votos del sí, pero esta es una sola mesa de Punta Arenas. También podemos agregar algo que quizás ustedes ya saben, y es que en la Antártida triunfó el sí por 51 votos contra 2, y la mesa número 1 del Instituto Nacional, el complejo educacional donde votó el general Augusto Pinochet, en esa misma mesa, dio como resultado 205 votos por el sí y 105 votos por el no. Pero esta es apenas una mesa. Se puede hacer la proyección, pero lo prudente es tener bien en claro que son datos parciales, muy parciales, y que no sirven más que como anécdota. De ninguna manera dan una pauta del comportamiento del universo electoral del país, que como ustedes saben está compuesto por más de 7 millones de votantes. Los primeros datos oficiales, aunque provisorios, serán proporcionados por el subsecretario del Interior, según se afirmó recién, a las 18:45, o sea, con un atraso de 45 minutos con respecto a lo prometido en un primer momento. Y los resultados finales, también provisorios, se espera que van a conocerse a las 24 horas de hoy. Estos retrasos en el conocimiento de las cifras del escrutinio se deben al congestionamiento que ocasionó la falta de experiencia de los vocales en las mesas y la gran afluencia de votantes que ocasionó el retraso en la votación. En estos momentos en Chile todavía se están produciendo los cierres de muchas de las mesas, aunque de ninguna manera de todas. Nicolás. Cabe agregar, como dato también anecdótico y de color, que hubo 4 alumbramientos en diferentes mesas electorales, 2 a la mañana y 2 a la tarde. Y también casos aislados de fraude, pero casos donde una sola persona intentó pasarse de vivo votando con el documento de un muerto, como fue uno de los casos. Por ejemplo, hubo también el arresto de una persona, un delegado de mesa casualmente, por uso de armas, y también el director de investigaciones, el general Paredes, anunció hace instantes que 4 células extremistas fueron desbaratadas en las ciudades de Talca, Curicó, en Santiago mismo de Chile, donde se secuestraron 14 armas cortas y explosivos, y además en Copiapó. El general Paredes dijo que estos eran grupos pertenecientes al ala más ultra del Partido Comunista. Los empujones a la orden del día mientras se retira el general Pinochet del instituto donde acaba de votar. Hace declaraciones. Bueno, lo que quiero decirles es que hasta ahora todo se desarrolla en forma normal. No hay incidentes, la gente que tiene una gran cultura cívica ha venido a entregar en forma normal, tranquila, sin apresuramiento, y creo yo que el proceso general va a ser una buena forma de realizarse. Muchas gracias, presidente. Presidente de la República, una marea humana de guardaespaldas nos desplaza. Y finalmente se aleja el presidente Pinochet, el hombre que ha declarado que está convencido de que va a ganar el plebiscito. Dijo Pinochet: nunca he entrado en algo si no estoy convencido de que voy a salir bien. Así como la descomunal batahola nos impedía ver con claridad lo que acontecía en el momento en que el general Pinochet estaba votando,
las opiniones contradictorias recogidas tampoco permiten prever qué es lo que puede acontecer esta noche. Los menos optimistas sostienen que los comicios fueron apenas un entremés y que el plato fuerte de la violencia... La embajada americana en Chile, de que esa es una preocupación que no tiene absolutamente ninguna base. Somos los más interesados en que este acto electoral culmine con todo éxito y con toda claridad. ¿Qué hará el gobierno si gana el no? Lo que establece la Constitución política y la ley. Señor Gabriel Valdés, ¿la democracia cristiana teme que pueda haber disturbios esta noche? No, no teme. Está segura de que las Fuerzas Armadas van a cumplir con sus obligaciones, los ciudadanos van a votar. No creo que haya ningún disturbio. Y espero que no suceda hoy lo que sucedió anoche. Un extraño y sospechoso apagón que vino desde Temuco hasta La Serena. Tan pronto como terminara de hablar la señora del presidente. Me pareció extraño ese incidente. Y espero que las Fuerzas Armadas tomarán las precauciones para que las torres